Uno que más quisiera, porque pues explicar esto es lo más sencillo. Entendemos que es a veces difícil llegar a aplicar todo, pero lo hacemos con la intención de que ustedes vean cuáles son las tendencias, hasta dónde tienen que ir los servicios, profesionalizarse y hablar sobre todo que lo que vamos a hacer tiene que ver con tres cosas fundamentales, que es la calidad de la atención, es el cuidado de los pacientes y es su seguridad. Porque, como decía el grupo que escuché que comentaban, que trabajo en un laboratorio clínico y entonces entiendo y entendemos en qué estamos hablando. Así que le voy a pedir a la persona que nos apoya, yo le puse varios movimientos, así que le voy a pedir que me los vaya pasando todos para que yo vaya leyendo. ¿Okay? Bien, así que voy a hablarles un poquito sobre lo que es la artritis bacteriana y su impacto en salud, es decir, cómo se aplica esto a final de cuentas, ¿no? La siguiente, por favor. Como les decía, trabajo en el Hospital del Niño Morelense, soy, ¿cómo se llama?, coordinador o subdirector del laboratorio clínico y bueno, estamos trabajando ahí y me desarrollo especialmente en el área de microbiología. La siguiente, por favor. Bien, vamos a ver el contenido de los temas que vamos a llevar. ¿Nos los pasan todos? Vamos a ver antecedentes, definiciones y conceptos, mecanismos de acción de los antibióticos, expresiones de mecanismos de resistencia antimicrobiana, los mecanismos de resistencia, definiciones estándar de la resistencia adquirida. La siguiente, por favor. Vamos a ver otros conceptos como la epidemiología, el impacto en salud, el entorno de resistencia, las metas del paciente. La siguiente, estándares centrados en el paciente, estándares centrados en la gestión, los costos de tratamiento y las perspectivas que esto ofrece. ¿Okay? Bien, así que vamos a comenzar y una cosa importante, la siguiente, por favor, es el objetivo. Vamos a explicar a través de la presente exposición la relevancia que tiene la resistencia bacteriana en la atención en salud para una atención sanitaria de los pacientes con calidad, cuidado y seguro. Bien, vamos a ver. ¿Cuáles son los antecedentes? La siguiente, por favor. Vamos a recordar algo importante. De 1928 a 1929, Alexander Fleming descubre la penicilina. Estamos en el año 2018, o sea, aún no se cumple un siglo desde que el primer antibiótico beta-lactámico fue descubierto por Alexander Fleming. ¿Ok? La siguiente, por favor. Después, ¿qué pasó con esto? Este antibiótico es usado para tratar infecciones causadas por bacterias gram positivas, como los estafilococos. ¿Okay? Y este antimicrobiano ofrecía ventajas terapéuticas para tratar infecciones como los abscesos, las situaciones de los huesos, etc. La siguiente. Y bueno, en la actualidad, la penicilina, que es un antibiótico beta-lactámico, se usa, la siguiente, como tratamiento en la faringoamigdalitis estreptocóxica y en la neumonía adquirida en la comunidad. Estos dos eventos infecciosos, o estas dos enfermedades infecciosas, la siguiente, tienen dos etiologías importantes. La primera por Streptococcus pyogenes, la segunda por Streptococcus pneumoniae. Entonces, el antibiótico funciona siempre y cuando los microorganismos se mantengan susceptibles. Hay algo que es importante entender. Cuando se da un tratamiento antimicrobiano, lo que se elimina son las bacterias sensibles, pero una pequeña población que puede sufrir una mutación sobrevive y es ahí donde recaen los mecanismos de resistencia. La siguiente, por favor. Así que vamos a ver algunas definiciones y conceptos. La siguiente. Bueno, les muestro aquí esta fotografía donde la mamá va a visitar al médico, ¿okay? Y como ven, dice, ni siquiera le ha pedido un examen de sangre ni una radiografía. ¿Por qué está tan seguro de que no necesita antibiótico? Y el médico le contesta, porque soy padre. ¿Okay? Vean la cara del niño, muy contento, porque muchas veces, ¿verdad?, esta cuestión de la resistencia se origina en la comunidad. ¿Por qué se origina en la comunidad? Porque es donde se aplican tratamientos antibióticos de manera innecesaria. Y entonces sucede esta selección
en la evolución de los microorganismos. ¿De acuerdo? La siguiente. Bien, ¿qué son entonces los antibióticos? Vamos a ver, por favor. Usualmente en el laboratorio tenemos estas placas de cultivo, ¿verdad? Algunos elementos a lo mejor avanzados como el colocar los cartuchos de antibióticos, pero cada uno de ellos ofrece un concepto, una clasificación, un mecanismo de acción. Vamos a ver la siguiente. Los antibióticos, ¿verdad?, son moléculas naturales, sintéticas o semisintéticas, que a concentraciones bajas inducen la muerte o detienen el desarrollo de las bacterias. Al final, yo les he puesto una serie de referencias donde ustedes pueden buscar más información. Entonces, los antibióticos pueden ser moléculas naturales, ¿okay?, o pueden ser semisintéticas que pueden matar al microorganismo o pueden detener su crecimiento. La siguiente. Con base en esto, tenemos una clasificación de acuerdo a su espectro. Pueden ser de espectro reducido, o sea, solo afectan a gram positivos. Pueden ser de amplio espectro, o sea, afectan a gram positivos y gram negativos. Pueden matarlos o pueden detener el crecimiento. Estos son conceptos muy importantes que hay que entender, porque muchas veces hay que decimos, es que todo lo que hicimos de antimicrobianos o lo que reporta el equipo marcó resistente. Bueno, la selección se hizo de acuerdo a su afinidad al gram, o sea, se aplicaron antibióticos que eran solo para gram positivos. Se utilizaron aquellos que pueden afectar a los dos grupos de microorganismos. Ellos actúan matando a la bacteria o detienen el crecimiento. Es importante que comprendamos el concepto. La siguiente, por favor. Bien, entonces, vamos a ver de manera breve cómo actúan los antibióticos sobre los microorganismos. La siguiente. Aquí tenemos una célula bacteriana. Por ejemplo, aquí está la pared celular, una estructura muy fundamental. Aquí tenemos los ribosomas. Las bacterias, aunque sean células procariotas, tienen ribosomas, o sea, sintetizan o producen proteínas. Aquí tenemos el cromosoma bacteriano. Es un cromosoma desnudo. Está el citoplasma, los iris, por ejemplo, y la membrana. La siguiente. ¿Qué hacen los antibióticos? Los antibióticos reconocen esos sitios, así que pueden actuar en la síntesis de la pared celular, en la síntesis de los ácidos nucleicos, en la estructura de la membrana celular, en la síntesis de proteínas, o pueden afectar rutas metabólicas. Entonces, cuando hacemos un antibiograma y vemos una resistencia a los antibióticos, un mecanismo que afecta cierta parte de la estructura bacteriana está siendo afectado. La siguiente. Así que en esta cuestión, los que actúan a nivel de la síntesis de la pared celular bacteriana, la pared celular bacteriana comienza a sintetizarse en el citoplasma. Después ocurre un cambio a nivel de su membrana y luego esta es portada hacia la parte externa a través de proteínas. La siguiente. Estas proteínas se les llama PBPs. Son transpeptidasas, carboxipeptidasas, que se encargan de unir una cadena pentapeptídica de un polímero compuesto por N-acetilglucosamina y N-acetilmurano. Entonces los antibióticos beta-lactámicos se fijan a estas proteínas que la naturaleza quiso registrarlos como sus sitios blancos e inhiben la síntesis de la pared. Y estos son antibióticos bactericidas. La siguiente. Tenemos también los antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de la pared celular, y entre ellos son la fosfomicina, la cicoserina, la vasotiazina, los glucopéptidos y los beta-lactámicos. Son bactericidas. La siguiente. Bien, los que actúan a nivel de la síntesis de proteínas en los ribosomas. La siguiente, por favor. Los ribosomas bacterianos tienen dos subunidades, la 30S y la 50S. Aquí ocurre la lectura del RNA mensajero y junto con el RNA de transferencia comienzan a sintetizar los aminoácidos que se van a convertir en una proteína. La siguiente. Entonces, los antibióticos, ¿verdad?, pueden actuar a este nivel 30S. ¿Quiénes se pegan a la 30S?
los aminoglucósidos, que son bactericidas, y las tetracitrinas. La siguiente, los que se fijan a la subunidad 50S se consideran bacteriostáticos y son los macrólidos, glicosamidas y estreptogamidas, entre otros. Entonces, fíjense una cosa bien importante. El microbiólogo tiene que entrar a esta clasificación farmacológica y entender cómo actúan los antibióticos. La siguiente, por favor. Bien, tenemos los que actúan a nivel de la síntesis de los ácidos nucleicos. Y aquí ocurren dos eventos importantes. La siguiente, por favor. Los que actúan a nivel de la DNA quinasa, como por ejemplo las quinolonas y la nitrofurantoína. La siguiente, o los que actúan a nivel de la ARN polimerasa, como la rifampicina y el metronidazol. Todavía hay un mecanismo más, la siguiente por favor, y son aquellos que actúan a nivel de la inhibición de rutas de metabolismo bacteriano, como por ejemplo en la ruta del ácido fólico. La siguiente, vamos a ver ejemplos de esos antibióticos que actúan a ese nivel: las sulfonamidas, el trimethoprim y el cotrimoxazol. Nuevamente, aquí están las referencias que podrán leer al final. La siguiente, entonces, vean, micro, dicen los niños, micro, organismo, organismos. ¿Cómo se dice junto? Bichos. Entonces la maestra dice, no, son microorganismos, ¿ok? Esto les digo porque usamos un lenguaje muy particular. La siguiente, ahora, ya vimos cómo actúan los antimicrobianos. ¿Cómo se expresan los mecanismos de resistencia? Vamos a ver la siguiente. Sucede que hay organelos obligados: la pared celular, los cromosomas, el citoplasma, la membrana citoplásmica y los ribosomas. Y hay organelos facultativos, como la cápsula, los pidis, el bucalis, los plásmidos y las endosporas. La siguiente. Entonces, aquí tenemos el cromosoma bacteriano, donde hay información genética. Y aquí tenemos los plásmidos. Los plásmidos son un tipo de información genética que puede ser transferida entre los microorganismos. La siguiente, ¿qué sucede entonces? Aquí tenemos las enterobacterias, aquí tenemos el cromosoma en el que se producen enzimas dirigidas hacia los antibióticos. ¿De acuerdo? Entonces hay enzimas que están descritas en el cromosoma bacteriano. La siguiente. Así que también tenemos los plásmidos, que pueden tener información para producir una enzima que destruya los antibióticos. Entonces, los mecanismos pueden estar escritos en el cromosoma o en los plásmidos. ¿De acuerdo? La siguiente. Sucede entonces que de esta forma se expresan los fenotipos de resistencia. Pero ¿qué pasa aquí? La siguiente. Vean, aquí tenemos una placa de cultivo donde se expresan estos mecanismos de resistencia. La siguiente. Dice aquí, el fenotipo de resistencia observado en el angiograma de un organismo debe ser la suma del patrón de la resistencia natural o intrínseca, característico de la especie, más la resistencia adquirida. O sea, hay resistencias que están en el cromosoma, pero hay otras que los organismos las adquieren. La suma de esos dos, ¿verdad?, nos da el patrón total. La siguiente pregunta. Entonces, la resistencia va a depender del género y de la especie y de su respuesta a las diferentes clases y grupos de antibióticos sobre los platillos. La siguiente. Así como pueden ver, esto es muy sencillo. Así que tenemos un tipo de resistencia intrínseca o natural. La siguiente. Aquí les muestro un antibiograma, vean, Pseudomonas aeruginosa. Este es un género que intrínsecamente tiene susceptibilidad a la ceftazidima, susceptibilidad al ceftazidima, pero es intrínsecamente resistente a los aminopenicilinos. Así se va a comportar siempre, y eso hay que reconocer. Entonces, cuando ocurre un cambio y empieza a haber resistencias a lo que usualmente es sensible, tenemos que pensar qué sucedió. Las enterobacterias, por ejemplo, hay diferentes géneros y especies, y cada uno de ellos, dependiendo de su género y de su especie, expresa
mecanismos de resistencia. La siguiente. Aquí les muestro un informe. Usualmente los laboratorios podemos usar instrumentos computarizados. Vean, Pseudomonas aeruginosa. Aquí vemos Ceftazidima sensible, Cefepime sensible, Ceftriaxona resistente. ¿Por qué? Porque las pseudomonas son intrínsecamente resistentes a la ceftriaxona. Y eso el analista lo tiene que saber. Y bueno, es imipenem resistente y meropenem intermedio. Y eso expresa otra interpretación. La siguiente. Sucede en este informe, noten ustedes, Pseudomonas aeruginosa. Ahora esta cepa tiene resistencia a la ceftazidima, tiene resistencia al cefepime, pero el instrumento no reporta hacia el ertapenem. ¿Por qué? Porque de los antibióticos carbapenémicos, las pseudomonas son intrínsecamente resistentes al ertapenem. Por lo tanto, los instrumentos no la informan. O sea, esta es la cuestión que tenemos que ver cuando llega la tecnología y tenemos que interpretar los hallazgos. La siguiente. Bien, resistencia adquirida. Una de las más estudiadas es la que ocurrió con los estafilococos. La siguiente. Los estafilococos tienen alteradas las proteínas que fijan los antibióticos beta-lactámicos y que participan en la síntesis de proteínas. Ellos originalmente eran susceptibles, pero adquirieron los genes para poder tener esa resistencia y en la actualidad en el laboratorio lo hacemos colocando discos de oxacilina y de ceftriaxona para identificar esta resistencia adquirida en los estafilococos, ¿okay? Los cuales esta resistencia les confiere una amplia resistencia a muchos antibióticos, sobre todo a los beta-lactámicos. La siguiente, ¿por qué? Porque resulta de que produce proteínas alteradas. En las enterobacterias, en los bacilos gram negativos, por ejemplo, en el género Escherichia coli, ellos en el tiempo han adquirido otros mecanismos como la producción de enzimas. Es muy conocido en el medio en el que nos desarrollamos las enzimas PLES y AMPC. Entonces, a nivel de laboratorio, lo que hacemos son ensayos, como los que ven ustedes aquí. Son ensayos de sinergismos que nos permiten identificar a los microbiólogos los mecanismos de resistencia y dependiendo de cada uno de ellos se ofertan alternativas terapéuticas. Pero cada vez estamos llegando más a un límite en el que ya a veces no es posible ofertar esta alternativa de tratamiento. La siguiente. Bien, aquí por ejemplo les muestro esta resistencia codificada en el cromosoma bacteriano. En la literatura, ¿verdad?, está descrito, en este caso, por ejemplo, estas enzimas se mantienen resistentes a los inhibidores. Este otro fenotipo que ustedes ven es algo que está en el cromosoma y puede ser positivo o inducible. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Que siempre se va a mantener igual. Cuando un médico dice, es que no es lo mismo in vivo que in vitro, es que se está refiriendo a que hay una resistencia inducible. Es decir, que la presencia del antibiótico estimula la información genética del plásmido o del cromosoma y este expresa el mecanismo de resistencia. La siguiente, y eso lo podemos encontrar también nosotros en nuestras plantas. Por ejemplo, Enterobacter curvacae expresa de forma natural una resistencia cromosómica a través de enzimas AMPC. La siguiente, y por ejemplo, vean aquí, beta-lactamasas cromosómicas inducibles, resistencia natural. O sea, puede haber resistencia en el cromosoma que sea inducible o que sea natural. La siguiente, y voy a explicar por qué es importante entender esos conceptos. AMPC cromosómicas inducibles, vean, ¿qué hacemos en el laboratorio? Aquí ponemos un inductor y ponemos un sustrato. Si los antibióticos al acercarse expresan este tipo de formaciones,
decimos que son resistencias inducibles, en este caso cromosómicas. La siguiente. Bien, la literatura ha puesto información sobre los substratos que se pueden usar. La siguiente. Y entonces vemos aquí algo importante. Vean, aquí está el inductor. Estos antibióticos aparecen inicialmente sensibles, pero cuando se acerca a otro antibiótico, este achatamiento que expresa, un médico puede decir, esta es una E. coli de una infección urinaria. El laboratorio dice que es sensible, pero si él da un tratamiento con estos, lo que va a hacer es que va a estimular al microorganismo. Y en una recaída es probable que el tratamiento ya no funcione, porque creó la resistencia por la presencia misma del antibiótico. ¿Okay? La siguiente. Y entonces eso puede ser identificado. Miren, este es un antibiograma que apenas se está realizando. Aquí se puso el inductor de manera, ¿cómo les diré? No planeada. Y aquí está la primera tasodaptama. Vean, esto aparentemente pudiera ser sensible, pero cuando se acerca, por ejemplo, a este inductor, se manifiesta esa característica inducible. La siguiente, por favor. Ok, bien, aquí les muestro otros antibiogramas. Son hallazgos que se tienen. Por eso les decía, es importante que se estudie cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Y aquí les muestro que Klebsiella oxytoca, por ejemplo, también produce una beta-lactamasa cromosómica, ¿ok? Y son la oblea, pero no tiene mucho caso entender cómo actúan esas enzimas. La siguiente, por favor, para este fin. Aquí les muestro otro informe, porque vean, dice resistencia constitutiva. Este es un estafilococo epidermidis. Yo les había comentado que en el cromosoma bacteriano puede estar la información para una resistencia constitutiva. Resulta de que aquí vamos a ver que la eritromicina es resistente y la clindamicina es resistente. Estos antibióticos actúan a nivel de la síntesis de proteínas en la subunidad 50S. Y el instrumento, vean, dice macrólidos y licosamidas, resistencia constitutiva. O sea, los instrumentos que usamos son capaces de identificar estos mecanismos de resistencia y el analista debe de prestar atención y saber a qué se refiere. La siguiente, por favor. Bien, vamos a ver entonces que en los plásmidos también puede haber resistencia constitutiva o inducible. Un ejemplo de esa resistencia que está en los plásmidos es la producción de PLES. En el laboratorio se pueden identificar estas enzimas. Las PLES son beta-lactamasas que expresan resistencia a las cefalosporines de tercera generación y a las aminopenicilinas, la siguiente, y son enzimas plasmídicas. Aquí les muestro otro tipo de enzimas como las AMPC que son de origen plasmídico, o sea, los microorganismos las adquieren y luego las expresan. ¿De acuerdo? La siguiente. Bien, aquí tenemos otras beta-lactamasas plasmídicas. Estos son inhibidores de la expresión de la resistencia y estos son los sustratos. Estos efectos que ustedes ven significa que este antibiótico inhibe la expresión enzimática y permite que estos actúen y se plantean como un esquema alternativo también de tratamiento. La siguiente, por favor. Ok. Un fenotipo, por ejemplo, de una información plasmídica inducible también se ve en Staphylococcus aureus. Aquí tenemos la eritromicina y aquí tenemos la clindamicina. El fenotipo es eritromicina resistente y clindamicina sensible. Cuando los discos de eritromicina se acercan a los de la clindamicina y se observa este tratamiento, estamos identificando un mecanismo de resistencia inducible por metilación del sitio. La siguiente. Entonces,
los instrumentos vean. Este es un informe de Microscan. Aquí tenemos la clindamicina sensible y la eritromicina resistente. Ese es el fenotipo de interés. Pero vean, inducción de clindamicina positivo. Si hacemos la prueba en el laboratorio, vemos que se forma la letra D. O sea, notan ustedes hasta dónde llega la tecnología ahora. Lo que tiene que ser el analista es interpretar estas cuestiones. La siguiente. Bien, también hay integrones, por ejemplo, ciertos materiales genéticos que expresan la resistencia materna, y en este caso, por ejemplo, la producción de carbapenemasas. Son enzimas que hidrolizan carbapenemas. La siguiente. Ok, ahora resulta de que vamos a revisar la siguiente, por favor. Los mecanismos de resistencia a antibióticos. Ya les expliqué cuáles son algunos fenotipos. Bien, dice aquí, la resistencia a los antimicrobianos se refiere a la inmunidad que diversos virus y bacterias han desarrollado o adquirido a diferentes antimicrobianos y que se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, motivo de atención por parte de la comunidad científica. La siguiente. ¿Cómo adquieren los microorganismos la resistencia? Lo hacen a través de elementos móviles, plásmidos, integrones, transposones o fragmentos de ADN. La siguiente. Bien, ¿cómo los reciben? A través de la conjugación. Dos bacterias que tienen estas estructuras de Phoenix pueden transferir material genético, como los plásmidos, y se le llama conjugación. La siguiente. Otra forma, entonces vean, las bacterias a través de la conjugación adquieren los plásmidos que les confieren resistencia a los antimicrobianos. La siguiente. Otra forma es la transformación. En la orofaringe tenemos microorganismos de manera normal. Cuando ellos mueren, se lisan, ese material genético se libera y se incorpora a células vivas. Entonces, de esa manera, las bacterias se transforman y adquieren información genética. La siguiente. Entonces, la transducción se refiere a la adquisición de material genético como plásmidos a través de virus. Entonces, los virus también pueden llevar plásmidos o fragmentos de ADN que confieren resistencia a los antimicrobianos. La siguiente. Los transposones son elementos móviles que se pueden mover en el cromosoma bacteriano. ¿Okay? Y esto va expresarlo en el antivirano. La siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo se expresa finalmente esto? Las porinas, los poros, por donde pasan los antibióticos, se cierran, se disminuyen y las bacterias ofertan resistencia. ¿Qué información adquirió una bacteria a través de la conjugación o de la transformación? La producción de enzimas. Llegan los antibióticos, pero una enzima que se produce los hidroliza. ¿Qué otro mecanismo a través de la transformación una bacteria adquirió? La alteración de los sitios de unión. Llegan los antibióticos y las bacterias modifican los sitios de unión. Los antibióticos ya no reconocen el sitio blanco, ya no pueden fijarse y ejercer su acción. Recientemente, un mecanismo que se describió es ahora estas bombas o estos canales que permiten la entrada de los antibióticos también sirven para que las bacterias no se expulsen. ¿De acuerdo? Entonces hay 4 mecanismos: disminución de poros, alteración de los sitios de unión, producción de enzimas, expulsión. Entonces,
todo esto, como dijimos, va a estar escrito en el plásmido o en el cromosoma. La siguiente. Bien. Producción e hidrólisis enzimática. Ejemplos. La siguiente. Las enzimas que adquirieron de información las bacterias están dirigidas de manera muy específica a los antibióticos, penicilinas, cefalosporinas. La siguiente. Ok, las beta-lactamasas. Estas son enzimas que son producidas por muchos microorganismos, como los gram negativos. La siguiente. Y entonces, estas enzimas destruyen o hidrolizan a los antibióticos. La siguiente. Y es un mecanismo de recesión. Hambre ha hecho una clasificación molecular muy amplia de todas las beta-lactamasas en las enterobacterias, que también afectan a los no fermentadores. La siguiente. Y entonces, Bush y Jacob hicieron una clasificación muy amplia de estas enzimas. Como pueden ver, es un estudio muy profundo de lo que se hace en ese sentido. La siguiente. Entonces, vean, ¿qué hacemos en el laboratorio? Colocamos los antibióticos que justamente van a identificar las enzimas desde el punto de vista molecular y desde el punto de vista de la clasificación, por ejemplo, de subgrupos. La siguiente. Y entonces, vean, así identificamos Bless o Esbiel y AIPC, las que les comenté al principio. Se colocan los antibióticos y dependiendo a lo que sean resistentes o sensibles, es como las identificamos. Como decía la doctora, después vienen métodos moleculares para poder identificar de manera más específica cada enzima. La siguiente. Solo les quiero mostrar que hay muchas enzimas. Vean, en este informe dice Klebsiella pneumoniae, aminoglucósidos, producción de enzimas. Aquí tenemos la gentamicina resistente y la tolramicina resistente por producción enzimática. La siguiente. Ok. Cambios en la permeabilidad, o sea, en los canales o en los poros. La siguiente. Resulta de que estos poros ya no permiten el paso de antibióticos y por lo tanto no alcanzan el sitio de unión. La siguiente. Entonces sucede, vean, Pseudomonas aeruginosa. Aquí tenemos, por ejemplo, imipenem resistente y meropenem resistente. Recordemos que estos son intrínsecamente de alerta penem y no se informan. Vean el comentario. Beta-lactámicos, resistencia de alto nivel a carbapenémicos por impermeabilidad. Los carbapenemes se transportan en las células a través de sus poros o colinas o canales. Cuando ofertan resistencia, se debe a impermeabilidad. Okay. La siguiente. Pero eso es una cuestión enzimática y la otra cuestión es impermeabilidad. Vean Pseudomonas aeruginosa. Nuevamente aquí, imipenem resistente, un asterisco, y meropenem intermedio. Beta-lactámicos, penicilinasas, porque hidrolizan a las aminopenicilinas, adquiridas, carbapenémicos, resistencia por impermeabilidad. O sea, esta cepa, al contrario de la otra, tiene dos mecanismos: el enzimático y por impermeabilidad. ¿Se dan cuenta? O sea, un microorganismo puede expresar hasta dos mecanismos diferentes de resistencia. La siguiente. Modificación del sitio de unión. Ejemplos. Ahora resulta de que, por ejemplo, las proteínas PPs se modifican. La siguiente. Y los antibióticos no pueden fijarse. Vean. Estafilococo aureus. Aquí tenemos cefoxitina positivo y oxacilino resistente. Vean. Beta-lactámicos, modificación de PPPs. O sea, el instrumento identifica la alteración que hay en las proteínas que fijan los antibióticos beta-lactámicos y ofertan resistencia. La siguiente. Y bueno,
vean, Staphylococcus aureus. Esta es otra cepa, igual aquí tenemos cephalosporina asterisco resistente, positiva, perdón, oxacilino resistente. Y vean, modificación de los sitios de unión por presencia del gen MECA. La siguiente, entonces, aquí tenemos la prueba que se hace en el laboratorio. La cefusitina y la oxacilina son antibióticos que estimulan la expresión del gen MECA, que codifica para proteínas alteradas que fijan los antibióticos beta-lactámicos. La siguiente, bien, la modificación de la diana del área ribosomal por la acción de metilasas codificadas por genes RM principalmente. Entonces, los estafilococos no solamente alteran las proteínas PBPs, sino que también alteran a través de la metilación cuando se van a sintetizar las proteínas. Aquí ven ustedes una prueba de acercamiento de disco. Esta prueba es positiva, significa que se modifica el ciclo. Así que vean una cosa, los estafilococos no son unas bacterias tan fáciles de tratar. Por eso a los médicos les cuesta mucho trabajo, porque no han interpretado estos mecanismos y buscar la mejor alternativa. Fíjense lo que va a pasar. Si a este paciente, vamos a poner que yo tengo un absceso y yo me infecto por Staphylococcus aureus. Cuando se hace la antigrama, puede manifestarse sensibilidad a la clindamicina, pero resistencia a la eritromicina. Esos dos antibióticos, uno es un macrólido y el otro es una lincosamida. El médico puede decir, no hay problema. Si yo trato la infección con la lincosamida, ok, va a sanar la enfermedad. Pero esta cepa, como tiene resistencia a la eritromicina, ya tiene en su plásmido o en su cromosoma la información para expresar la resistencia. Y en cuanto sense la presencia de la clindamicina, lo va a expresar. Y esto va a conducir al fracaso de la prueba. ¿Okay? La siguiente. Entonces son parte de la alteración. Ese tipo de alteraciones también se ven en los estreptococos neumónicos. Agentes etiológicos de la neumonía de la comunidad. El disco de oxacilina se coloca para identificar alteración de PBPs. La siguiente. Bien, mecanismos de flux. La siguiente. Les había comentado, las bacterias también pueden expulsar los antibióticos. ¿Okay? La siguiente. Entonces, vean, en la literatura está escrito metilación, o sea, alteración de su unión, bomba de expulsión. O sea, todo esto, compañeros, el microbiólogo de un laboratorio tiene que saberlo y tiene que hacérselos expresar al médico para que interpreten el antigrama. Porque vamos a revisar ahorita algunos datos alarmantes de lo que esto significa. Pero no hay conciencia aún. En México se puso una norma para no vender los antibióticos, pero las farmacias colocaron a un lado sus consultorios y entonces de manera indiscriminada dan las recetas. Y esto es lo que estamos ocasionando. ¿Okay? La siguiente, por favor. Entonces vean la expulsión a través, por ejemplo, de estos genes en los estafilococos. La siguiente. ¿Ves cómo voy de tiempo? Miren, algo interesante. Aquí tenemos clindamicina sensible y eritromicina resistente, pero vean, inducción de clindamicina negativo. O sea, en este caso, la cepa o este género no modifica, no metila, sino que expulsa al antibiótico y el instrumento lo alerta. ¿Okay? Inducción de la resistencia negativa. O sea, lo que significa es que se expulsa el antibiótico. La siguiente, por favor. Ok, bueno, vamos a ver algo interesante. Miren, para que eso se comprendiera mejor en el mundo, los CDC, la comunidad de enfermedades infecciosas de Europa, el CDCI, el EUCAS,
la FDA y la Sociedad de Microbiología de España se unieron en un congreso, se juntaron y dijeron, vamos a definir qué está pasando. La siguiente. Y entonces dijeron, a los estafilococos aureus, a los enterococos, a las enterobacterias, a las pseudomonas y a Acinetobacter, les vamos a asignar las siguientes terminologías. La siguiente, multidrogo resistente. Es resistente al menos a un fármaco en 3 o más de las clases de antibióticos. Resistencia múltiple a antibióticos. La siguiente, ejemplos. Una cepa que produzca PLES es multidrogo resistente. La siguiente. Bien, aquí tenemos un método para identificar PLES en el laboratorio. La siguiente. Escherichia coli produce PLES y oferta una multidrogo resistencia. La siguiente. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Extensamente resistente. Es resistente al menos a un agente antimicrobiano en todas las clases de antibióticos, excepto 2 clases o menos de antibióticos. La siguiente. Entonces, la alteración en proteínas PBP. La siguiente. En los estafilococos. La siguiente. Es extensamente resistente. ¿Okay? Entonces ahora nosotros tenemos que hacer esa expresión en los informes. La siguiente, por favor. Y pandrogo resistente no es sensible a ningún antibiótico de ninguna categoría. Resistente a todos los antibióticos. A la siguiente. Aquí tenemos una Klebsiella pneumoniae, ¿okay? Su crecimiento en la Macombi. La siguiente, cuando hacemos vean Klebsiella pneumoniae, y aquí está el antigrama. La siguiente, no oferta sensibilidad a ninguno. Son cepas pandrogo resistentes, definidas en el año 2011 por todos estos organismos internacionales que descubrimos. La siguiente, y entonces vean, comentario del instrumento, resistente a carbapenemes por impermeabilidad, más PLES, más carbapenemasas, KPC o metal. ¿Ok? Entonces, la siguiente, ¿qué nos quiso decir el instrumento? La siguiente, que todos estos mecanismos de resistencia están presentes en esta célula. Imagínense esta bacteria en la vía urinaria de una persona de la comunidad. ¿Ok? La siguiente. Y entonces, este es el antigrama que nosotros hicimos en forma manual, porque no podíamos creer que hubiéramos encontrado una Klebsiella pneumoniae pandrogo resistente. La siguiente. Y entonces, vean, aquí hay otros antibióticos que probamos de acuerdo a las especificaciones. La siguiente, y que confirmamos, y entonces hicimos pruebas para identificar si eran KPC o metal, según como el instrumento lo había dicho. Así que miren, pues es importante. De pronto a nosotros decimos, y si tenemos un equipo automatizado, ya no tengo que hacer estas pruebas. Sí, se tienen que hacer porque es parte de ese seguimiento. La siguiente. Bien, entonces aquí están las carbapenemasas, aquí están las KPC, las metal y las OXA, a las que se refiere el instrumento. Todo esto lo tenemos que llevar a cabo cada vez que se tengan estos hallazgos. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo es entonces la epidemiología? Ya quedó claro cómo las definió la OMS. La siguiente, epidemiología. Entonces, ¿qué creen? Los CDC de Atlanta dijeron la siguiente: hay mecanismos de peligrosidad urgente. Las enterobacterias que producen resistencia a los carbapenémicos. Condición difícil, iniciar gonorrea. Este es un problema muy serio, el de iniciar gonorrea. ¿Ok? La siguiente. 2. Peligrosidad grave. Acinetobacter baumannii, Campylobacter, resistente a buconazol. La siguiente. Aquí tenemos Acinetobacter, que es una bacteria no fermentada de glucosa. La siguiente.
Enterobacterias productoras de PLES, Enterococos vancomicina resistentes y Pseudomonas aeruginosa multidromo resistente. La siguiente, Pseudomonas aeruginosa y oro regular, de acuerdo a estas especificaciones. La siguiente, bien. La siguiente, por favor, Salmonella notifoidea, Salmonella tifi, ok. La siguiente, aquí Shigella. Recuerden, hace un mes aproximadamente la OMS notificó que se había encontrado un brote de salmonelas tifoidicas con resistencia extensa a fluoroquinolonas. La siguiente, ¿y qué dijo CDC? Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Mycobacterium tuberculosis pertenecen a esta clasificación. ¿Ok? Hay un tercer concepto, el siguiente, por favor, de peligrosidad preocupante. ¿Cuáles son? Staphylococcus aureus vancomicina resistentes, Streptococcus pyogenes grupo A, resistente a eritromicina, y Streptococcus agalacti grupo B, resistentes a clindamicina. Un ensayo que hacemos en el laboratorio para identificar estas resistencias. La siguiente. Entonces, la historia no termina. En el 2014 la OMS, ¿verdad?, mandó un informe mundial sobre la vigilancia que tenemos que tener. La siguiente que debemos de tener. Y entonces dijo, aquí les vamos a vigilar a E. coli, que produzca PLES y que sea resistente a las fluoroquinolonas. La siguiente, ¿por qué dijo la OMS eso? Este es un ensayo para PLES. Aquí está la fluoroquinolona. Se considera que se debe mantener sensible, pero si esto se modifica, debe de ser considerado. La siguiente, ¿a quién más se va a vigilar? A Klebsiella pneumoniae, que produzca PLES y que tenga resistencia a los carbapenémicos. La siguiente, ¿a quiénes más se va a vigilar? A los Staphylococcus aureus que sean NRCA u OSA. La siguiente, ¿a quiénes más? A los neumococos, agentes etiológicos de la neumonía de la comunidad. Les voy a decir una cosa, trabajo en un hospital pediátrico. Nosotros recibimos a niños por meningitis bacteriana en neumococos. Y saben una cosa, hoy en día los niños siguen muriendo por meningitis bacteriana causada por el Streptococcus pneumoniae que tiene resistencia a la penicilina. Pero hay algo más que está pasando y muy grave. En las redes sociales se está invitando a la no vacunación y eso pone aún más en riesgo a las poblaciones, tanto pequeñas como adultas, porque a través de la resistencia antimicrobiana no estamos creando inmunidad. Entonces, al rato, ¿qué va a pasar con esta civilización? No sabemos, pero tenemos un grave riesgo. La siguiente, por favor. Bien, vean, Salmonellas sp, la siguiente, y Shigellas. O sea, las Shigellas eran de los más sensibles. Acaba de haber un brote en Guatemala que cobró la vida de muchos niños, porque las Shigellas se presentaron resistentes a las fluoroquinolonas y a las aminopenicilinas. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el impacto en salud que tiene todo eso? La siguiente, vean, en esta tabla les muestro Neisseria gonorrea, neumonía y meningitis bacteriana, diarrea por Shigella e infecciones hospitalarias. Todo esto causa estas prevalencias de resistencia a los antimicrobianos. La siguiente, entonces, las bacterias resistentes a los fármacos causan infecciones comunitarias e hospitalarias. La siguiente, ¿cuáles son esas infecciones que son causadas por esas bacterias resistentes? La siguiente, las infecciones del tracto urinario, complicadas y no complicadas, las infecciones de la piel y partes blandas, y las infecciones de la vía respiratoria baja. La siguiente, tanto en la comunidad, la siguiente, como en el hospital. ¿Qué otras infecciones están implicadas? Pero vean, entonces, ¿qué tomaste para la gripe? Ceftriaxona. Adiós. O sea, ¿cómo ceftriaxona para la gripe? ¿Quién dijo que los antibióticos son susceptibles a los antimicrobianos?
Pues no, o sea, entonces todo eso no debe hacer. La siguiente, por favor. Infecciones en el sistema nervioso central. La siguiente, ¿ok? La meningitis, las infecciones de la sangre y las infecciones de los huesos y las articulaciones. Entonces son infecciones que están en nuestra comunidad y en el hospital. Pero entonces vean, el médico saca su guía, muy fácil, ya resolvió el problema, la sacó, no importa lo que esté pasando con las bacterias. La siguiente, vean entonces, incrementos en la mortalidad y de los costos. Vamos a ver esto qué significa en este impacto. La siguiente, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud en el 2012 alertaron desde el punto de vista epidemiológico que había bacterias multiresistentes NDE. La siguiente, que poseen carbapenemasa, se va a llamar CESES, por ejemplo, es un ejemplo de este tipo de mecanismos. La siguiente, en los Estados Unidos, los CDC dijeron, reporta el Centro de Control y Prevención de Enfermedades como una amenaza inmediata a la salud, la aparición de bacterias resistentes a los fármacos. La siguiente, las bacterias multiresistentes son una amenaza de salud pública de primera magnitud. Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y la Unión Europea hicieron esa declaración recientemente. Pero fíjense, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó 33,000 personas mueren cada año en Europa debido a la resistencia bacteriana a los antibióticos. Cifra comparable a las muertes por gripe, tuberculosis y VIH juntas. 77,600 personas morirán en España de aquí al 2050 a causa de la resistencia bacteriana llamada RAM. O sea, imagínense estos cálculos que ha hecho esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La siguiente. Los CDC estiman que en los Estados Unidos al menos 2 millones de casos y 200,000 muertes anuales son causadas por bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces todo lo que les acabo de explicar sucede de forma natural y entonces hay que comprender esa magnitud de poder. La siguiente, bien, vean, muertes atribuidas a la resistencia antimicrobiana para el 2050, ¿ok? Y se calculan estos datos y que van a ser una primera causa de muerte en el mundo, ¿ok? Bien, la siguiente entonces, ¿ok? ¿Qué pasa en el entorno en salud? La siguiente, bueno, lo que hacemos en el laboratorio es esta parte, método científico y relación sanitaria. Y aquí tenemos la dimensión técnica e interpersonal. La siguiente. Y entonces, la Secretaría de Salud, a través del Consejo de Salubridad, tiene un modelo de atención de salud con calidad y seguridad. La siguiente. Entonces, este Consejo de Salubridad, la siguiente, tiene una guía de estándares para certificar los patrones. La siguiente, en esta guía, la siguiente, se mira prevención y control de infecciones. ¿Qué se hace en este nivel? La siguiente, vean, hijo, no comas tanto, somos vacíos, te pareces un poco. Cosas que dan. Ahora, la siguiente, por favor. Sistema de manejo y uso de medicamentos. La siguiente, antimicrobianos en función de los mecanismos de resistencia. Una estrategia. La siguiente, sistemas de prevención y control de infecciones a través de los comités de control de infecciones. Sistemas de competencias y educación del personal. La siguiente, técnica correcta de lavado de manos. Ok, vean, manos limpias son manos seguras. Las tuyas están limpias. La siguiente, y aplicación de los 5 momentos de lavado de manos. Con esa estrategia, fíjense, el presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica declaró la semana pasada: el lavado de manos debe de ser una costumbre en la sociedad y en los hospitales. Y sí es cierto, miren, por ejemplo, las personas que viven en la Ciudad de México van al metro, se bajan, sale de un puesto ahí de cortes. Entonces, pues a lo mejor ya están muy
Entonces, si el que prepara los alimentos se lava las manos, va a ser suficiente. ¿Okay? Si es que está frente a una bacteria androgo resistente o multidrogo resistente. La siguiente. Bueno, aquí les muestro crecimiento de agar de E. coli en un hospital. ¿Verdad? La siguiente. Bien. Y el sistema de gestión y seguridad de las instalaciones. Algo muy importante. Vean. Mantenimiento permanente de la infraestructura. La siguiente. ¿Okay? Y programa de desinfección y vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, miren, en nuestro hospital llevamos a cabo este programa de desinfección y de vigilancia. Hacemos cultivos, no de todas las áreas, sino solo aquellas que son críticas, de las que podamos encontrar ese tipo de mecanismos. ¿Okay? Entonces son estrategias que impactan. Desde luego, hay una cosa importante, miren, los hospitales para que hagan esto tienen que tener recursos. Y hay una cosa que les quiero comentar. ¿Cómo les digo? Es preocupante. A veces decimos que es triste, pero es preocupante cuando vamos a un hospital y lo que vemos es que está sucio. O sea, entiendo que de pronto el presupuesto no alcanza, pero que una autoridad sanitaria no se preocupe porque la unidad esté limpia es preocupante. Porque entonces son formas de cómo estos mecanismos no pueden ser eliminados tan fácilmente. ¿Qué hemos hecho en nuestra red hospitalaria? Procesos de acreditación. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto estatal, pero a través de los programas federales, como por ejemplo, tumores dentro y fuera del sistema nervioso central, enfermedades como por ejemplo la hemofilia y cosas así, nos acreditamos para que nos lleguen recursos y de esta manera le demos mantenimiento a las instalaciones y hagamos una vigilancia epidemiológica. La siguiente, por favor. Y bueno, las metas de seguridad del paciente. Algo muy interesante. La identificación correcta y la comunicación efectiva. Pero fíjense algo interesante. La siguiente, por favor. Vamos a ver que cuando encontramos mecanismos de resistencia, deben de ser comunicados de la manera más rápida para que el médico pueda emplear acciones preventivas en el tratamiento antimicrobiano. La siguiente. Y bueno, se tiene que aplicar de acuerdo a la farmacología, a la farmacocinética y a la farmacoresistencia. Y a eso se le llama mejora en la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. ¿Okay? La siguiente. ¿Qué otra cuestión hay en el entorno? Procedimientos correctos para prevenir errores. Antibióticos de acuerdo a los mecanismos de resistencia bacteriana. O sea que se puede aplicar en función de lo que hemos revisado. La siguiente, por favor. Bueno, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Por ejemplo, esto en todo el mundo sucede. Se mantiene en ciertos niveles, del 5 al 10%. Pero muchas veces, si el hospital en el cual nos atendemos, y es algo importante saberlo, una persona puede ingresar a un hospital para recuperarse de salud, pero ahí puede infectarse. Y hemos sabido de muchos casos de primos, familiares, conocidos que ingresaron al hospital, les dio neumonía, les dio una meningitis, se infectaron de la piel y fallecieron. ¿Okay? Porque esto sucede. La siguiente. Bien. Y metas y objetivos, reducir riesgos, acciones correctas y pacientes seguros. La siguiente. Ahora, los estándares centrados en el paciente. La siguiente. Servicios sociales de diagnóstico. ¿Por qué? La siguiente. Porque es aquí donde realizamos e identificamos lo que les acabo de explicar. La siguiente. Y estándares centrados en la gestión. La siguiente. Prevención y control de infecciones. Entonces, como pueden ver, en nuestro país hay estrategias. Solo tenemos que tratar de atender estas recomendaciones en función de lo que nos toca hacer. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les ofrezco esta fotografía. Pseudomonas aeruginosa, productora de melanina. Un medio de decisión por método de distribución en disco según Gilman. ¿Okay? La siguiente, porque es un método que hay que estandarizar también en el laboratorio. ¿Cuáles son los costos? La siguiente. Vean, isometría indológenos, productor de metalobeta-lactamases. La siguiente. ¿Qué es el análisis de costo-efectividad? La siguiente. Tenemos una cepa con mecanismo de
conclusión positiva. Aplicar el presupuesto para conseguir el mejor resultado, aún sobre el costo, maximizar el beneficio sanitario, minimizar complicaciones. La siguiente. ¿Qué es el costo o beneficio? La siguiente. Tenemos una cepa oxacinito resistente. Utilizar el presupuesto como denominador común. Establecerlo de forma implícita o explícita y el valor monetario para un efecto sobre la salud. La siguiente. Costo-utilidad. La siguiente. Una cepa de cobre con carbapenemasas. Medir el beneficio del tratamiento en los años de vida ajustados por la calidad. Duración del problema de salud sin tratamiento. Estado de salud final si el tratamiento tiene éxito y probabilidad de que el tratamiento no tenga éxito. ¿Okay? Son cuestiones monetarias que se deben de estudiar cuando se dan tratamientos con esos mecanismos. La siguiente. Bueno, por último, ¿qué hay que hacer? ¿Qué perspectivas vamos a ofrecer? La siguiente. ¿Qué pasa en el mundo? La OMS da un informe sobre resistencia antimicrobiana. La siguiente. En Europa, el EUCAS, la siguiente, tiene un documento para identificar mecanismos de resistencia. La siguiente. ¿Qué pasa en América? Estados Unidos, Guatemala, Uruguay, México. La siguiente. Nos alineamos a estrategias nacionales. La siguiente, en nuestro país, ahora, México, tenemos una red temática de investigación y vigilancia de la farmacoresistencia y se llama INVIFAR. Es una red que se está controlando en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es muy grande, abarca a todo el país, centros, laboratorios, hospitales, profesionales, universidades están participando en esta red temática para vigilar y hacer investigación epidemiológica. La siguiente. Bueno, el CNCI en América, la siguiente, establece estándares de vigilancia, por ejemplo, y medios de control y prevención de las infecciones desde el punto de vista de la selección de los antimicrobianos. La siguiente. Bueno, el Sistema Nacional de Vacunas cada año hace una publicación de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Neisseria meningitis. A través de la OPS, México es el país que tiene el laboratorio nacional de Latinoamérica de control. La siguiente. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué se hace? Esta parte de educación pública, la siguiente. Y entonces, estamos elaborando un informe, reporte de serotipos y susceptibilidad antimicrobiana de Streptococcus pneumoniae e influenza a través del Instituto Nacional de Salud Pública. La siguiente. Bueno, de manera internacional, por ejemplo, hay estrategias como los comités para el control de infecciones, la siguiente, que funcionan en los hospitales, los comités para medicamentos, ¿saben? La siguiente. Padre, yo vengaré tu muerte. Así surge la resistencia a los antibióticos. La siguiente, cuando no tengan sueño, cuando no puedan dormir, se acuerdan de esta conferencia, van y buscan un artículo, la siguiente, pueden buscar un libro, la siguiente, y entonces habrán llevado unos 5 renglones de lectura, y habrán quedado profundamente dormidos. La siguiente, la salud no siempre viene de la medicina. La mayoría de las veces viene de la paz de la mente, de la paz en el corazón, de la paz del alma. Viene de la risa y del amor. Feliz día.